Mi teléfono vibró contra la madera pulida del escritorio de mi difunto padre, una vibración austera en la silenciosa habitación. El identificador de llamadas era un nombre que mi familia jamás había oído, pero que yo sabía que tenía un gran peso. Alistair Finch, Antigüedades. Respiré hondo para tranquilizarme y contesté. Su voz, normalmente tranquila y refinada, estaba tensa, con una urgencia que nunca antes había oído. Dr. Thorne, tenemos un problema. Esperé, con los nudillos blancos alrededor del teléfono mientras el silencio se prolongaba. Los números de serie del piano coinciden con el manifiesto de archivo. Esto no es solo un instrumento, es el proyecto himno. El nombre clave me dio un vuelco, continuó. Cada palabra, precisa y devastadora. La valoración oficial de la adquisición por parte del Departamento de Defensa es de $3,1 millones. Cerré los ojos, con el número flotando en el aire entre nosotros. El problema, dijo Alistair, bajando la voz hasta casi un susurro, es que tu hermana acaba de firmar una factura de compraventa por $750. Tú eres el custodio registrado de este activo. Necesito saber cómo quieres proceder. Apenas 30 minutos antes de esa llamada que me cambió la vida, mi mundo era mucho más pequeño. Estaba todo contenido en la pantalla de mi teléfono, en un mensaje de texto de mi hermana Chloe, una mujer que medía el mundo en metros cuadrados y comisiones. Estábamos en la última y desagradable etapa de la liquidación del patrimonio de nuestros padres, una tarea que ella había emprendido con una eficiencia sombría. Acabo de vender tu piano por $750. Necesitamos el dinero, decía su mensaje. Me quedé mirando las palabras. El agotamiento absoluto de los últimos meses me envolvía como un sudario. No tenía energía para otra pelea. Simplemente te escribí. De acuerdo. Su respuesta fue casi instantánea. Un último golpe al cuchillo que había sostenido toda mi vida. Ya era hora de que maduraras. Las palabras resonaron con un familiar golpe sordo. Ya no era una ira intensa, sino la fría y pesada certeza de ser vista no como una persona, sino como una decepción perpetua. Ese piano era lo último de mí en esa casa, un símbolo de cada pasión silenciosa que ella alguna vez había etiquetado como una pérdida de tiempo. Su mensaje lo trajo todo de vuelta. Las clases de música canceladas de mi infancia para financiar su carrera de negocios, los premios académicos a los que llamaba recolectores de polvo, las décadas de ser la soñadora poco práctica junto a su éxito pragmático. Creyó haber vendido una reliquia polvorienta por dinero fácil para saldar las deudas de nuestros padres. No tenía ni idea de que acababa de intentar una venta ilegal de propiedad protegida del gobierno. Para entender por qué mi única respuesta fue, de acuerdo, tienes que comprender las dos vidas que viví, la del fracaso familiar y la del único custodio de un tesoro nacional. Para comprender las dos vidas que viví, hay que recordar una cena familiar unos meses antes del fallecimiento de mis padres. Era un domingo típico, ruidoso y caótico, escenario de la actuación semanal de mi hermana. Les presento a mi padre, Robert, un hombre que veía la vida como un balance donde cada acción debía arrojar un beneficio claro. Y a mi madre, Eleanor, cuya existencia entera estaba dedicada a suavizar las dificultades de la familia, generalmente sacrificando la justicia por una parte frágil. El aire estaba cargado de olor a pollo asado y resentimientos no expresados. Fue el escenario perfecto para el gran anuncio de mi hermana Chloe, pronunciado entre sorbos de vino caro. «Me nombraron socia», declaró, con una sonrisa triunfal en los labios. La reacción fue inmediata y explosiva. La risa estruendosa de mi padre llenó la sala mientras alzaba su copa, proponiendo un brindis por su brillante y exitosa hija. Mi madre estaba rebosante de emoción, ya planeando una fiesta de celebración. Vieron su ascenso como lo que era en su mundo, una victoria tangible, más dinero, más estatus, más pruebas de que el camino que había elegido era el correcto, el único. Era una validación de toda su visión del mundo, que brillaba con fuerza en su niña dorada.
Tras los aplausos, intenté compartir en silencio mis propias noticias. Acababan de publicarme en el Journal of Historical Reclamation, dije en voz baja. Se trata de mi trabajo sobre la recuperación de activos desde la Segunda Guerra Mundial hasta la era de la guerra. No pude terminar. Mi padre se inclinó sobre la mesa y me dio una palmadita en la mano con esa familiar y amable condescendencia. «Qué bien, cariño», dijo con una sonrisa tensa. «Pero no se puede comprar una casa con historia». Chloe resopló desde el otro lado de la mesa, sin siquiera levantar la vista del teléfono. Seguía jugueteando con ese pisapapeles gigante de madera. «¿Aris?» preguntó, refiriéndose al piano. En ese instante, no solo sentí el dolor de su desdén, sentí el peso de 1000 personas más, las ferias de ciencias que se perdieron, las becas académicas que consideraban buenos gestos, los años de mi trabajo silencioso y meticuloso tratados como un simple pasatiempo infantil que me negaba a superar. Pero esa era solo la mitad de mi vida. Esa era la vida que veían. La otra mitad era silenciosa, estéril, y se medía en importancia histórica, no en dinero. Existía en lugares como la bóveda segura del patrimonio, en las profundidades del Capitolio, un lugar donde el aire era frío y vibraba con el sonido de los sistemas de control climático que preservaban los secretos de la nación. Una semana después de aquella cena, me encontré ante una familia diferente, un panel de funcionarios serios del Smithsonian y del Departamento de Defensa. No hubo risas estruendosas ni palmaditas condescendientes, solo un silencio denso y expectante. Yo no era la hija invisible en esa habitación. Era la doctora Aeris Thorne, la curadora principal del Grupo de Trabajo de Recuperación de Bienes Históricos. La autenticación de la procedencia de los bienes está completa. Comencé, con voz firme y clara, resonando levemente en el vasto espacio de hormigón. Hemos verificado toda la cadena de custodia desde su construcción en 1942 hasta su ubicación actual. Les expliqué el expediente con precisión y seguridad. No hablé de sentimientos, hablé de hechos. Les expliqué con detalle cómo el Steinway, conocido como Proyecto Himno, se encargó en secreto y se trasladó a Marruecos para la conferencia de Casablanca. Le expliqué cómo la singular construcción de su caja de resonancia era una sutil medida de seguridad diseñada para ocultar conversaciones delicadas en la sala. No era solo un piano, era un testigo silencioso de la historia, un instrumento diplomático disfrazado de arte. Al terminar, no hubo aplausos entusiastas. Había algo mucho más valioso. Un general de 2 estrellas, conocido por sus críticas brutales, simplemente me miró y asintió lenta y deliberadamente. «Excelente trabajo, doctor», dijo. Eso fue todo. En esa habitación fría y segura, rodeado de los fantasmas del pasado, me vieron. Me respetaron. Mis conocimientos no eran un pasatiempo, eran un patrimonio nacional. Mi trabajo no conllevaba una comisión, pero tenía un peso y una importancia que mi familia, en su ruidoso mundo transaccional, jamás podría comprender. Esta era la dinámica que mis padres habían construido cuidadosamente durante 30 años. Era una narrativa que repetían hasta que se convirtió en realidad. Chloe es la práctica. Mi madre siempre decía con un suspiro, como si fuera una ley de la naturaleza. Ella simplemente sabe cómo funciona el mundo. Luego se volvía hacia mí con una sonrisa amable y triste. Tu trabajo es genial. Es un pasatiempo encantador. Un pasatiempo. Esa era la palabra que usaba para mi doctorado, para mi autorización de seguridad, para la inmensa responsabilidad que asumía a diario. Habían escrito la historia de mi vida, y en ella yo era un personaje secundario con un pasatiempo pintoresco e irrelevante. Durante años, había intentado hablar su lenguaje de ganancias trimestrales y valor de mercado, pero solo respetaban una cosa, una cifra en un contrato. Así que decidí que era hora de darles una lección de valor escrita en el único lenguaje que se verían obligados a entender, la facilidad legal. Al teléfono con Alistair Finch, una profunda calma me invadió.
Los años de gimnasia emocional, de tragarme los insultos, de empequeñecerme para mantener la paz, se evaporaron en un instante. El dolor del mensaje de Chloe seguía ahí, pero se había calmado y endurecido hasta convertirse en algo completamente distinto, algo concreto. No habría una confrontación llena de lágrimas, ni una pelea a gritos que pudiera usar en mi contra más tarde. Esto ya no era una disputa familiar, había cruzado la línea de lo personal a lo profesional, y en mi mundo eso significaba que las reglas eran diferentes. El objetivo ya no era ser comprendido, era la recuperación de activos y una corrección formal e innegable del expediente. Alistair, dije, con la voz desprovista de la emoción que él debió esperar. Estaba hablando con Alistair Finch, un hombre que mi familia suponía que era solo un anticuario polvoriento, pero que en realidad era un antiguo tasador principal de Christie's y uno de los contratistas más confiables y discretos de mi agencia. Necesito que procedas con el protocolo oficial de adquisición. Redacta el informe completo de valoración y los documentos de la cadena de custodia. Quiero que todo esté sellado y certificado. Guardó silencio un momento al otro lado de la línea, probablemente asimilando el cambio en mi tono. Luego continué. Envía una citación formal para una reunión de liquidación de la herencia a mi hermana y a su abogado. La agenda debería tener solo un punto a destacar, la disposición de los bienes en disputa. Que el papeleo hable por sí solo. Alistair lo entendió al instante. Se oyó una risita discreta, un sonido de profundo respeto profesional. «Delo por hecho, doctor», dijo. «No sabrán qué les pasó». Después de colgar, hice otra llamada. Tuve una conversación breve y eficaz con la directora de mi departamento, una mujer tranquila pero poderosa, que rara vez hablaba más allá de un susurro, pero cuya autoridad era absoluta. Le expliqué la situación y la olió sin dudarlo. Todo el peso del gobierno de Estados Unidos me respaldaba oficialmente. Esta ya no era solo mi lucha, se trataba de proteger el patrimonio nacional. Por primera vez sentí que usaba un lenguaje que mi familia se veía obligada a respetar. No entendían ni la historia ni el arte, pero sí el poder, la autoridad y el peso intimidante de un documento legal. No los abordaba con la emoción, algo que siempre habían ignorado. Los atacaba con un glaciar de burocracia, una fuerza lenta e imparable de pura realidad. Cada comentario condescendiente, cada gesto desdeñoso con la mano, estaba a punto de ser respondido no con mis palabras, sino con el texto invendible de una citación notariada. Chloe recibió la citación del mediador de sucesiones. Me envió un mensaje con más honorarios de abogado. Genial. No tenía ni idea de que no estaba entrando en una simple reunión de conciliación. Estaba entrando en una sesión informativa formal y estaba a punto de descubrir el verdadero precio de subestimarme. La oficina de mediación era un templo de la esterilidad corporativa. Todo caoba pulida, cuero negro y silencio insonorizado. El aire era denso, con un ligero olor a esmalte de limón y dinero. Mi hermana Chloe estaba sentada al otro lado de la enorme mesa, un retrato de impaciencia inquieta. Tamborileaba con sus uñas perfectamente cuidadas en el teléfono, suspiró dramáticamente y lanzó una mirada fulminante. Fíjense en su abogado, un joven nervioso que parecía estar siempre perdido. Era una depredadora en su hábitat natural, un lugar de contratos y confrontación, y creía estar a minutos de matarla. Yo, en cambio, permanecía completamente inmóvil, con las manos apoyadas en un delgado maletín. Había pasado toda una vida aprendiendo a ser invisible, a absorber el caos ambiental de mi familia sin reaccionar. Esa quietud era mi escudo. Hoy era mi arma. Presidía la reunión un juez jubilado, un hombre cuya expresión cansada sugería haber visto todas las formas imaginables de codicia humana. Se aclaró la garganta. El sonido era anormalmente fuerte en la silenciosa habitación. «Estamos aquí», comenzó con voz grave y retumbante, para resolver el último activo del patrimonio de Thorne, un Steinway modelo Biano. Deslizó un papel sobre la mesa.
Era la factura de venta de Chloe, un frágil recibo manuscrito vendido por la señorita Chloe Thorne. Leyó el mediador con un dejo de incredulidad en el tono. Por la suma de 750 yuans, una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Chloe. Era la misma sonrisa burlona que había visto 1000 veces, la que lució cuando consiguió el dormitorio más grande, el auto nuevo, la mayor parte de la aprobación de nuestros padres. Era una sonrisa burlona de victoria sin esfuerzo, de una competencia tan fácil de ganar que apenas era competencia. Ella pensó que era una formalidad, un último papeleo para certificar su dominio. Pensó que estaba cerrando el libro sobre la herencia de nuestros padres y sobre mí. No tenía ni idea de que estaba pisando una trampilla. El mediador dejó que la sonrisa burlona flotara en el aire un instante antes de volver su mirada hacia mí. Sin embargo, dijo, y toda la energía de la sala cambió. Dr. Thorne había presentado una afirmación contradictoria. Esta era mi señal. No dije ni una palabra. Simplemente puse mi maletín sobre la mesa, abrí los pestillos y saqué una carpeta gruesa y pesada. Estaba encuadernada en cuero azul oscuro y en la parte frontal tenía grabado el sello oficial del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La empujé silenciosamente hacia el centro de la mesa. El peso hizo un ruido sordo y definitivo. Dije, con voz tranquila y serena, que esto es el expediente oficial de activos del Proyecto Himno. Miré directamente a Chloe. Como custodio federal registrado, estoy obligado por ley a presentar su procedencia y valoración verificadas. El mediador tomó la carpeta, con una curiosidad profesional desbordada. Rompió el sello de lacre rojo con un chasquido limpio que resonó en el silencio. Lo abrió y observé cómo sus ojos, acostumbrados a la impasibilidad, se agrandaban casi imperceptiblemente. Recorrió la primera página, luego la segunda, antes de levantar la vista, primero a mí y luego a mi hermana. Se aclaró la garganta de nuevo. Según este archivo, leyó. Su voz ahora tenía una nueva gravedad. Este instrumento había estado presente. En la Conferencia de Casablanca de 1943 se designó bien cultural protegido de Estados Unidos. La sonrisa de Chloe se desvaneció, reemplazada por un destello de confusión. Su abogado se incorporó de golpe. El mediador no había terminado, su valor tasado federalmente a partir de este trimestre. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras se acumulara. $3,100,000. Una risa ahogada escapó de los labios de Chloe. Fue un sonido agudo e incrédulo que se apagó casi al instante. Miró a su alrededor, esperando que alguien más lo encontrara ridículo, pero se encontró con el rostro serio y pétreo del mediador y el creciente horror en el rostro de su propio abogado. El joven estaba pálido, con la boca ligeramente abierta mientras miraba fijamente el sello gubernamental en la carpeta. La realidad de la situación se desplomaba a su alrededor, y ella fue la última en comprender. «Chloe», dijo el mediador, con un tono ahora desprovisto de toda cortesía, al intentar vender un activo protegido del que no tenías un título de propiedad claro, ha creado una grave responsabilidad legal y financiera. Lo asimiló. Dr. Thorne, continuó, volviéndose hacia mí mientras se registraban los activos. La custodio tiene la autoridad exclusiva en este asunto. Puede ratificar su venta, donando efectivamente $3,1 millones al gobierno de Estados Unidos, o puede anularla y reclamar la propiedad en su nombre. La sala se sumió en un profundo silencio. El poder, que una vez estuvo tan firmemente en manos de Chloe, le había sido arrebatado. Atom por una verdad que ella nunca se molestó en ver. Todas las miradas en la sala, las de Chloe, sus abogados, los jueces, estaban ahora fijas en mí. Toda su vida, ella había definido nuestra relación diciéndome lo que valía. Por primera vez, todo su futuro dependía de que yo definiera el suyo. En el silencio aplastante de aquella oficina, tomé el bolígrafo. Lo sentía increíblemente pesado en mi mano, una herramienta que estaba a punto de redibujar el mapa de toda mi vida.
Miré a mi hermana Chloe, cuyo rostro era una máscara destrozada de incredulidad y pánico. Su bravuconería, la armadura que había usado durante décadas, había desaparecido, dejando solo la persona aterrorizada e insegura que siempre había sido. No había triunfo en mí, solo una profunda y silenciosa sensación de finitud. Esto no era un acto de venganza, era una corrección, un equilibrio en la balanza que se había inclinado a su favor desde el día en que nací. Destapé el bolígrafo y firmé con mi nombre en la única línea del documento. La tinta era oscura y rotunda. Anulo la venta, dije con voz monótona, sin dar lugar a discusión. El mediador asintió con gravedad. El activo queda oficialmente bajo custodia del gobierno de Estados Unidos, anunció. Luego, miró con ojos cansados a mi hermana. Chloe, dijo, serás personalmente responsable de todos los honorarios legales asociados con esta transacción indebida, tanto de la herencia como del comprador. Levantó la cabeza de golpe. Una nueva oleada de horror la invadió. Intentó hablar, pero solo salió un sonido seco y ronco. Su abogado le tocó suavemente el brazo, y ella se apartó. Sin decir una palabra más, se puso de pie con dificultad y salió de la habitación. Ya no era un gigante de la industria, sino un fantasma, dejando atrás las ruinas de su mundo. No me miró a los ojos ni una sola vez. 6 meses después, me encontraba en un mundo de calidez y luz. El Smithsonian celebraba una ceremonia de inauguración y el ambiente vibraba con la respetuosa charla de académicos, historiadores y dignatarios. En el centro del gran salón, sobre una plataforma elevada bajo una suave luz, se encontraba el Steinway Casablanca. Lucía magnífico, su superficie de ébano pulido relucía, como si albergara todos los secretos del siglo pasado. Estaba rodeado de mis colegas, mis verdaderos iguales, personas que veían mi pasión no como un pasatiempo, sino como una parte vital de su propio mundo. Chocaron sus copas de champán conmigo, sus elogios sinceros y su respeto natural. Esta era una familia forjada en el conocimiento compartido y la admiración mutua, no una familia atada por obligaciones disfuncionales. Entonces lo vi. Junto al piano había una pequeña y elegante placa de latón. Me acerqué, con el corazón latiendo un poco más rápido. Las palabras grabadas eran sencillas, pero impactaron con la fuerza de toda una vida de validación. El Steinway de Casablanca, decía, se había asegurado gracias a la dedicación del Grupo de Trabajo de Recuperación de Bienes Históricos del Dr. Aris Thorne. Mi nombre grabado en metal, una parte permanente de la historia que tanto luché por preservar. No era solo una placa, era un ancla que fijaba mi identidad en un lugar de honor y competencia, un lugar donde la narrativa desdeñosa de mi familia jamás podría volver a afectarme. En ese momento el niño invisible finalmente apareció irrevocablemente. Mi vida cambió radicalmente. Ya no era solo un curador senior. Me ascendieron a director de adquisiciones especiales, liderando a mi propio equipo en misiones para recuperar artefactos invaluables de todo el mundo. Mis días ya no se definían por el agotador esfuerzo de ganarme la aprobación de mi familia, sino por la tranquila confianza que me daba liderar un equipo que confiaba ciegamente en mi experiencia. Mi hogar ya no era un lugar de conflicto, sino un santuario de paz. El cambio fue tan profundo que sentí como si hubiera pasado 30 años conteniendo la respiración y apenas hubiera aprendido a exhalar. Fue entonces, mientras admiraba la placa, que vibró mi teléfono en el bolso. Lo saqué y vi un mensaje de un número del que no había tenido noticias en medio año. Era Chloe Aris. Estoy en apuros. La herencia tiene obligaciones fiscales que no puedo cubrir. ¿Podemos hablar, por favor? Leí las palabras y no sentí nada, ni rabia ni satisfacción, solo una distancia tranquila y silenciosa. La súplica desesperada de la hermana que me había dicho que madurara ahora parecía el mensaje de una desconocida. Levanté la vista del teléfono y miré el piano. Mi piano, un símbolo de la fuerza que nunca supe que tenía. La llamaría, la ayudaría, pero sería una transacción regida por mis términos y mi horario.
El poder había cambiado, y esta vez yo sería quien decidiría el valor del intercambio. Mi hermana creía que el valor era algo que se podía vender para ganar dinero rápido. Aprendí que el verdadero valor reside en lo que sabes proteger. Si alguna vez has considerado que tu pasión no valía nada, comparte tu historia abajo. En esta comunidad, tu experiencia siempre se valora por su verdadero valor.